La brutalidad era absoluta. Bates y vigas llovían sobre el traidor con tal violencia que la sangre brotaba como una fuente macabra. Hee-Bun, paralizado por el terror, escuchaba aquellos gritos desgarradores. Un solo movimiento en falso y sería cadáver. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, pero mantenía la boca cerrada con la fuerza de la desesperación, maldiciendo su suerte 1000 veces por haber terminado en ese infierno. El traidor destrozado se arrastraba de rodillas ante Seo Kang-woo, suplicando una piedad imposible. Pero el joven amo no conocía el perdón para las ratas. Una mueca de absoluto asco deformó el rostro perfecto de Seo Kang-woo con solo mirar a ese despojo humano. Harto de esperar, decidió ensuciarse las manos. Arrebatándole una viga a uno de sus hombres, atravesó la palma del traidor con un golpe seco y brutal. Los aullidos de dolor retumbaron en el aire, pero el joven amo solo soltó una risa fría. Con una sonrisa diabólica, Seo Kang-woo le prometió el dulce regalo de la muerte. Pero sería una muerte sucia y humillante. Le resultaba divertido ver cómo sus subordinados se divertían con la presa mientras él observaba como un emperador aburrido. La víctima entendió su destino fatal y gritó de nuevo, rogando por su vida, pero era inútil. Hee-Bun permanecía tan quieto como un ratón en su agujero, y cada segundo que pasaba aumentaba su tortura, dependiendo solo de su imaginación para visualizar los horrores que ocurrían a sus espaldas. No tenía ni la menor idea de qué hacer. El pánico lo consumía, pero el verdadero terror se desató cuando la mirada de Seo Kang-woo se clavó en él. ¡Lo había visto! El joven amo lo agarró violentamente del cabello, jalándolo hacia su rostro mientras exigía saber por qué demonios lo había seguido hasta ese lugar. Lentamente, la garra de hierro se aflojó, y Hee-Bun, por un milagro divino, logró controlar el temblor de su voz y enfocarse en su captor. Seo Kang-woo parecía genuinamente curioso. ¿Por qué este chico había sido su sombra durante todo el santo día? ¿No solía aparecerse fuera de su casa puntualmente a las 8? Hee-Bun entró en pánico sin saber cómo excusarse, así que soltó una pregunta a la defensiva. ¿Cómo rayos sabía Seo Kang-woo sus horarios? Este día era una locura. Había un hombre muriendo a metros de distancia y, para colmo, lo habían atrapado siendo un acosador. Pero la vergüenza podía esperar. Lo vital ahora era salir de ahí con vida, porque el destino del traidor podría convertirse fácilmente en el suyo. La irritación creció en Seo Kang-woo ante el silencio, así que le tomó el mentón con brusquedad, obligándolo a mirarlo, recordándole quién hacía las preguntas aquí. Hace poco, Hee-Bun observaba a su compañero de clases con tanta intensidad que se había quedado dormido, justo frente a su puerta. Cuando despertó, el reloj marcaba las 11 de la noche, rompiendo su propio récord de acecho nocturno. Cualquiera, en su sano juicio, diría que esto era demasiado, que su amor era acoso criminal y que debería estar en la cárcel. Así que, decidiendo retirarse, Hee-Bun pensó en llamar un taxi, pero entonces el destino intervino. Una luz se encendió en la mansión de Seo Kang-woo. Significaba que seguía despierto, y los planes de Hee-Bun cambiaron al instante. Después de todo, Seo Kang-woo era su compañero de clases, y un simple saludo indiferente de su parte bastaba para que el corazón de Hee-Bun bailara y le diera ansiedad por el resto del día. Lo vigilaba como un radar, tratando de descifrar si tenía amigos o, Dios no lo quiera, una pareja sentimental, y vaya, qué felicidad suprema sintió Hee-Bun al confirmar que no tenía a nadie. Con el resto del mundo era un témpano de hielo, pero con Hee-Bun era sospechosamente amable. Comenzar a seguirlo fue pan comido, usando la vieja excusa de vamos por el mismo camino después de clases. Hee-Bun no estaba seguro si esto era una señal del destino, pero sus pies simplemente seguían avanzando, hasta descubrir dónde vivía su príncipe oscuro. Realmente vivía en un palacio, y Hee-Bun no pudo evitar sentir un pellizco de envidia, especialmente con los rumores de que era un heredero chaibol de tercera generación. Aunque la verdad es que el dinero no le importaba, lo único que le importaba era tener ese pequeño secreto, ser el único en la universidad que sabía dónde dormía Seo Kang-woo. Hee-Bun estaba embriagado por la emoción y se negaba a verlo como un crimen. Vamos, no estaba poniendo cámaras ocultas, ni tomando fotos, ni nada pervertido. Solo miraba. Y esta noche se le había pasado la mano con el tiempo por accidente. Así que decidió llamar al taxi. Y qué bueno que lo hizo, porque le sería muy útil, aunque no para irse a casa. Seo Kang-woo salió vestido de etiqueta, rodeado de guardaespaldas que lo subieron a un auto.
Hee-won asumió, noche de fiesta, y decidió seguirlo un poco más, ordenándole al taxista que persiguiera el auto de lujo. Sus ojos ardían con una anticipación prohibida. Moría por ver a Seo Kang-woo en modo fiestero, pero el lugar lúgubre al que llegaron, se mirase por donde se mirase, no parecía un club nocturno en absoluto. El chiste le costó 50,000 wones, y su billetera empezaba a llorar tanto como su arrepentimiento. Pero ya estaba metido hasta el cuello. De una forma u otra, estaba a punto de desbloquear una faceta oculta de Seo Kang-woo, un lado que nadie más conocía. Al asomarse, vio un grupo de matones y a alguien arrodillado ante su amor platónico. Últimamente, Hee-won tenía una corazonada extraña, especialmente sobre los negocios de Seo Kang-woo. Escondido tras unas cajas como un espía fracasado, escuchó los golpes y confirmó que había una pelea. O tal vez ya no estaba tan seguro. Quizás nunca debió seguir a Seo Kang-woo, pero ya no había botón de deshacer, no sabía qué hacer. Después de presenciar algo tan peligroso, correr despavorido o quedarse a mirar para tener el chisme completo y reportarlo, como su subordinado cometió un error, Seo Kang-woo iba a castigarlo, y no precisamente con un regaño. Escondido, Hee-won estaba hecho bolita, temblando de miedo. Debió preocuparse por su propio pellejo antes de que lo encontraran y comenzara el interrogatorio. Estaba tan aturdido que perdió el habla, ganándose una bofetada que resonó en toda la habitación. Un hilo de sangre carmesí bajó por su labio, algo que no pareció agradarle mucho al tóxico de Seo Kang-woo, aunque fue él quien le rompió la cara. Y lo que más le irritaba era la desobediencia de Hee-won, así que con voz de mando le ordenó escuchar y responder cuando se le habla. Seo Kang-woo exigió saber qué hacía ahí. Temblando como una hoja, Hee-won confesó la oscura verdad, lo había estado siguiendo. Su confesión salió mezclada con llanto y mocos, cosa que sacó de quicio a Kang-woo, quien volvió a amenazarlo, ordenándole que hablara como un hombre. Limpiándose las lágrimas con la manga, Hee-won finalmente logró articular palabras claras. Lo siguió por pura curiosidad, pensando que su crush se dirigía a un club nocturno a divertirse. Tras pensarlo, Kang-woo concluyó que el rubio tenía miedo de que otros hombres se le insinuaran. Esa realización le causó gracia, así que decidió revelar cómo supo que Hee-won lo acechaba. Había sido obvio desde el primer segundo. Todo su cuerpo gritaba «soy un acosador». Entrando en pánico total, Hee-won se disculpó profusamente, admitió su error y juró por su vida que no se repetiría. Pero la mente retorcida de Seo Kang-woo tenía otros planes. Estaba convencido de que Hee-won buscaba algo más, considerando cuánto lo persiguió. Hee-won quedó en shock, avergonzado hasta la médula, y quiso negarse. Pero Seo Kang-woo soltó que se sentiría muy ofendido si lo rechazaba ahora porque en este instante lo deseaba. Aún resistiéndose, Hee-won insistió en que nunca pensó en eso, pero el depredador repitió la oferta. Mientras la ropa caía al suelo, Hee-won dudó. Creyendo tener la oportunidad perfecta, agarró su teléfono para llamar a la policía. Pero lo atraparon con las manos en la masa, y por más que intentara explicar, los hechos lo condenaban. Al darse cuenta de que podría terminar muerto como aquel traidor, Hee-won cayó de rodillas, suplicando piedad desesperadamente. Pero Seo Kang-woo no planeaba matarlo, al menos no antes de obtener lo que quería. En algún punto, la mente de Hee-won se apagó, ajeno a lo que le estaba pasando. Al despertar, vio al demonio de Seo Kang-woo frente a él, sonriendo de oreja a oreja, pidiéndole casualmente que guardara el secreto. Por supuesto, Hee-won no tenía ni la más mínima intención de mencionar el asesinato, así que le aseguró que sería una tumba. Resultó que Kang-woo sabía todo sobre su madre enferma y su hermano en Filipinas. Si Hee-won se atrevía a hablar de esta noche, ellos sufrirían primero. Le prohibió hablar del crimen, pero no sobre lo que pasó en la cama. Con una sonrisa burlona, se despidió prometiendo que se verían en la universidad. El lunes, de vuelta en casa, la madre de Hee-won era un manojo de nervios. Su hijo se había encerrado en el baño por una eternidad. Ella preguntaba si estaba bien, pero era inútil. Hee-won había abierto el grifo para ahogar cualquier sonido. Sentía tantas náuseas que pasó horas abrazado al inodoro antes de reaccionar. Su madre asumió que era una simple resaca y ofrecía ayuda. Afortunadamente para ella, Hee-won finalmente salió, forzando una sonrisa dulce y disculpándose por preocuparla tanto. Pero al ver su rostro magullado, ella soltó un grito ahogado. Su mente se llenó de 1000 escenarios horribles.
aunque no pudo ni preguntar qué pasó. Antes de que pudiera, Hee-won la interrumpió, asegurando con voz temblorosa que solo se había caído y golpeado. Una mentira descarada. Ella no le creyó ni una palabra, pero fingió hacerlo, sabiendo que no sacaría la verdad a la fuerza. Cambió el tema rápidamente y lo cuidó, dejando ropa limpia, pero al final el corazón de madre no pudo aguantar, y le pidió gentilmente que no sufriera solo y le pidiera dinero si lo necesitaba. Ahí fue cuando Hee-won estalló, gritando que debían ahorrar cada centavo para la deuda. Ella no estaba pensando con claridad, comprensible dado su terror. En su mente, su hijo menor fue golpeado porque el mayor fracasó en los negocios. Sin querer escuchar más lamentos, Hee-won la apartó suavemente y sonrió, asegurando que todo estaría bien. Luego, encerrándose de nuevo en el baño, se deslizó contra la puerta, dejando que el llanto fluyera libremente. El lunes volvería a clases con Seo Kang-woo. Todo era perfecto hace una semana, pero ahora su vida era un infierno. Estaba aterrorizado. Si no fuera por la beca, habría huido sin dejar rastro. Decidió mantenerse lo más lejos posible del depredador, siendo invisible y evitando la atención. No provocarlo era la única forma de sobrevivir, o eso esperaba Hee-won. Pero sus esperanzas se hicieron trizas al entrar al aula y ver a Seo Kang-woo esperando como si lo hubiera estado cazando. Kang-woo siempre llegaba tarde, pero hoy apareció antes que nadie, tomándolo completamente desprevenido. Hyuk-jin lo sacó de su trance, diciéndole que dejara de bloquear la entrada. Dejando pasar a su compañero, Hee-won se retiró al pasillo, aferrándose el rostro con desesperación. Los recuerdos de esa noche le daban ganas de vomitar. Solo quería evitar a Seo Kang-woo, al menos frente a los demás. Convencido de que estaría a salvo, Hee-won se armó de valor y se deslizó en el aula, buscando el rincón más oscuro para hacerse invisible. Pero Seo Kang-woo no le quitaba los ojos de encima. Con una sonrisa ladina, ya saboreaba el momento de su próximo y fatídico encuentro. Durante toda la mañana, Hee-won jugó al gato y al ratón, usando la agenda que conocía de memoria gracias a su propio acoso para no cruzar miradas. Hoy solo tenía una tutoría pendiente, así que su plan maestro era correr a casa y refugiarse bajo las sábanas lo antes posible. Pero perdido en su laberinto mental, no vio la figura imponente frente a él y ¡pum!, se estrelló a toda velocidad, tirando su celular al suelo. Presa del pánico, se agachó al instante para recogerlo, balbuceando disculpas sin parar por su torpeza, pero el destino no sería tan amable. El zapato de Seo Kang-woo aplastó su mano contra el piso, arrancándole un gemido de dolor. Al depredador no le gustaba que su presa se disculpara mirando al suelo. Eso era una falta de respeto total. Hee-won alzó la vista temblando y se quedó congelado, como un conejo frente a los faros. El terror lo paralizó al reconocer a Seo Kang-woo. Su cuerpo se volvió de piedra, anticipando un castigo terrible. Estaba tan aterrado que ni siquiera podía salvar su teléfono. Al ver que no reaccionaba, Kang-woo extendió su mano con una falsa caballerosidad. Pero eso solo disparó la alarma de Hee-won, quien retrocedió gritando y tropezando. Un ataque de pánico lo golpeó, dejándolo sin aire y temblando como una hoja. Seo Kang-woo soltó una carcajada cruel antes de agarrarlo bruscamente por la chaqueta, obligándolo a ponerse de pie de un tirón. Hee-won gritó desesperado, forcejeando y soltando la excusa de que tenía trabajo. Pero Kang-woo sabía perfectamente que su turno no empezaba hasta las 8:30. Con una calma escalofriante, le aconsejó comportarse si no quería recibir otro golpe. Un auto negro ya esperaba ominosamente cerca. Sin darle opción, Kang-woo empujó a Hee-won dentro del vehículo. No estaba para rodeos ni juegos sutiles y fue directo a la yugular. ¿Por qué lo estaba evitando? Parecía ofendido, como si lo hubieran usado y tirado, pero Hee-won lo negó frenéticamente. Balbuceando, explicó que pensó que sería mejor para ambos si simplemente desaparecía de su vista. Luego, soltando un suspiro tembloroso, se rindió y admitió la verdad. Simplemente estaba muerto de miedo. Kang-woo extendió la mano y acarició su mejilla con una suavidad inquietante, preguntando si había llorado por ese miedo. ¿O había otra razón? Hee-won confesó que sí. Había llorado todo el fin de semana, por eso sus ojos lucían tan hinchados y agotados. Apretando su barbilla para que lo mirara, Kang-woo murmuró que él también había pasado todo el fin de semana pensando obsesivamente en él. Temblando, Hee-won mintió diciendo que él también pensaba en él, aunque sus pensamientos eran pesadillas y no fantasías románticas. Asumiendo que el sentimiento era mutuo,
Kang-woo lo soltó y sugirió con naturalidad ir a su casa para cenar juntos. No estaba seguro de los gustos de Hee-won, así que decidió preparar comida coreana. Hee-won agradeció el gesto por pura cortesía, pero se quedó mirando el plato, incapaz de probar bocado. Al notar su incomodidad, una sonrisa burlona cruzó el rostro de Kang-woo. Después de todo, él sabía cuánto había deseado Hee-won en el pasado poner un pie en su santuario privado. Estremeciéndose, Hee-won admitió que era cierto, lo que complació enormemente a Kang-woo, quien decretó que cenarían juntos de ahora en adelante. A Hee-won no le hizo gracia la idea, así que con cautela mencionó que no tenía intención de contarle a nadie sobre esa noche. Sentía que Kang-woo lo vigilaba constantemente, como si tuviera un radar puesto sobre él, pero él lo negó, alegando que no necesitaba vigilarlo. Ya sabía que Hee-won no abriría la boca. Para él, Hee-won no era más que un cachorrito asustado, fácil de manipular. Sin argumentos para defenderse, Hee-won bajó la cabeza. Siguió ignorando la comida, pensando una vez más en llamar a la policía, aunque sabía que esa esperanza era inútil. Tal vez huir era la única salida. Si su hermano había logrado escapar, quizás él también podría encontrar la libertad. ¿Pero era esa la decisión correcta? Una voz fuerte e irritada rompió su burbuja de pensamientos. Seo Kang-woo estaba harto de ver a Hee-won enfurruñado. Él no merecía esa actitud. Hee-won soltó una risa nerviosa, diciendo que, después de todo, era fácil evitar a Seo Kang-woo. Pero antes de terminar la frase, el aire cambió. Kang-woo le agarró el pelo con violencia. Lo había estado observando todo el día y podía decir con seguridad que no importaba cuánto se esforzara, no tenía dónde esconderse. Aterrorizado, Hee-won comenzó a suplicar piedad, admitiendo que fue un estúpido por pensar así. Para Kang-woo, el chico colmaba su paciencia y solo obedecía a golpes. El pánico se apoderó de Hee-won, las lágrimas brotaban mientras rogaba que lo soltara, el agarre era de acero. Chasqueando la lengua con fastidio, Kang-woo finalmente lo soltó, dándole palmaditas en el hombro y ordenándole sentarse bien. De una forma u otra, le molestaba ver a Hee-won temblando así, tan patético, mostrando su miedo sin filtro. Inclinándose peligrosamente, Kang-woo le susurró al oído, recordándole que esperaba una respuesta cada vez que le hablaba. Tras recibir la respuesta correcta, se apartó, convencido de que Hee-won por fin empezaría a escuchar, pero en lugar de obediencia, recibió una reacción visceral. Hee-won se tapó la boca con ambas manos, a punto de colapsar. El hipo era incontrolable y Kang-woo, visiblemente harto, le ordenó ponerse de pie de inmediato. El castaño planeaba algo, pero el pánico de Hee-won solo logró encender más su irritación. ¿Acaso no le había enseñado cómo obedecer? Tras dudar un segundo, Hee-won se levantó temblando, esperando un golpe inminente, pero nada de eso ocurrió. En su lugar, Kang-woo lo atrajo hacia sí y lo besó. Hee-won intentó escapar, pero ese agarre era de acero. Para su sorpresa, el beso fue suave, casi delicado, y no lograba comprender ese repentino cambio de trato. Entre gemidos ahogados, logró separarse al fin, apenas escuchando a Kang-woo decir que estaba loco por él. Y curiosamente, el hipo había desaparecido. Satisfecho, el castaño le ordenó volver a comer. Al día siguiente, Hee-won fue a clase, pero manteniendo una distancia glacial. Poco antes, había recibido un mensaje devastador de la madre del niño al que daba tutorías. La mujer dijo que su hijo se había quejado y decidió cancelar las lecciones de golpe, exigiendo un reembolso. Hee-won no discutió, se resignó a su fracaso, asumiendo que era lo mejor. Sin dinero y sin futuro, sentía que su mundo se derrumbaba pedazo a pedazo sobre sus hombros. El cáncer de su madre, el suicidio de su padre y esa deuda asfixiante tras la quiebra del negocio. Y para colmo, su hermano había huido con el dinero para pagarla. Aún así, irónicamente, esto parecía mejor que su pasado. Casi suelta una risa amarga ante ese pensamiento hasta que la realidad lo golpeó. La voz de Seo Kang-woo resonó tras él. Sin otro lugar libre, el castaño decidió sentarse a su lado. Un silencio pesado los envolvió, ajeno al ruido de los demás estudiantes. El ánimo de Hee-won cayó al subsuelo. Lo miraba de reojo, convencido de que Kang-woo se sentó ahí para vigilarlo como un halcón. De la nada, Kang-woo preguntó por su celular roto. Hee-won mintió nervioso, diciendo que ya funcionaba bien, pero al castaño le intrigaba más su cara de sufrimiento. Hee-won no entendía a qué se refería, simplemente se sentía fatal. Kang-woo hervía de frustración, lo había cuidado y alimentado. Y aún así, el malagradecido faltaba a clase e ignoraba sus llamadas. Y pensar que antes
Hee-won lo seguía enamorado, y ahora solo huía de él. El chico, nervioso, buscó una excusa desesperada, alegando un dolor de estómago que lo hizo dormir todo el día. Juraba y perjuraba que no lo estaba evitando, y sin previo aviso, rompió en llanto. Al castaño le repugnaban las lágrimas, pero logró contenerse. Creyéndole, le acarició la cabeza para consolarlo. El cambio de actitud fue inmediato. Kang-woo preguntó qué había desayunado, planeando ya dónde llevarlo a comer. Hee-won intentó recomponerse, se cubrió con la capucha y murmuró, «Ramen». En ese preciso instante su teléfono vibró. Eran notificaciones de la madre del alumno. Hee-won se tensó, temiendo otra queja o despido, inminente. Pero antes de poder ver, Kang-woo le arrebató el celular para revisar con quién hablaba. Ignoró los mensajes y abrió el historial, mostrándole la inmensa cantidad de llamadas perdidas suyas. Hee-won dudó antes de preguntar si era su número, disculpándose rápido por no haber contestado al no reconocerlo. Asumió que eran cobradores de deudas y por eso lo ignoró. Tras guardar el contacto, la curiosidad le ganó. «¿Cómo conseguiste mi número?» Kang-woo solo soltó una risa. Obtener la información que deseaba. Nunca había sido un reto para él. Tras la clase, fueron a la casa de Kang-woo a cenar, como si fuera rutina. Hee-won estuvo distraído, mensajeándose con un compañero sobre un proyecto. Eso colmó la paciencia de Kang-woo, así que le pisó el pie a propósito para que reaccionara. Él ya sabía perfectamente con quién hablaba, y podía adivinar la respuesta, así que le ordenó centrarse en la cena. Hee-won se retorcía de incomodidad. Su estómago seguía mal y el proyecto le daba pereza. Tardó un rato en caer en la cuenta de que debió haberse negado. El profesor había exigido formar grupos de 3 o 4 personas, y como Seo Kang-woo ya había decretado que trabajaría con Hee-won, necesitaban un tercero urgentemente. Para bien o para mal, un voluntario apareció antes de que pudieran elegir. A Kang-woo no le importaba, pero le hervía la sangre ver que Hyuk-jin tenía la audacia de tocar a Hee-won tan confianzudo. Sacando a Hee-won de sus pensamientos, el castaño le preguntó de golpe si ya había descubierto algo. Hee-won no entendía nada, pero el miedo lo paralizó. Kang-woo, tranquilo, se limpiaba los labios con una servilleta. Le recordó con una calma peligrosa que había pasado una semana entera desde su último encuentro, y la espera se había terminado. Estaba ansioso por revivir aquella noche en el almacén, pero antes de que pudiera tocarlo, Hee-won corrió al baño como alma que lleva el diablo. Fingió que necesitaba una ducha para ganar tiempo, lavándose 2 veces seguidas, pero las manecillas del reloj parecían burlarse de él, inmóviles. Rezaba para que la hora de su tutoría llegara pronto, su única tabla de salvación para escapar de ahí. Justo cuando iba por la tercera ducha, algo en el espejo heló su sangre. Moretones oscuros aún marcaban su piel como un mapa de dolor. El pánico lo invadió. Si tardaba demasiado, la furia de Seo Kang-woo se desataría, dejándole marcas aún peores que las anteriores. De repente, el clic de la puerta resonó como un disparo, revelando a un Seo Kang-woo irritado preguntando cuántas veces más pensaba lavarse. Con la voz temblorosa, Hee-won balbuceó que solo quería estar inmaculado, buscando una excusa desesperada. Aseguró que era para hacerlo más placentero para él, lo que provocó una risa grave en Seo Kang-woo mientras acortaba la distancia. Mencionó que cada sonido del baño se escuchaba afuera y, en su opinión, tanto ruido resultaba bastante sospechoso. Hee-won se encogió cuando la mano de Kang-woo se alzó, temiendo un golpe, pero los planes del castaño eran completamente distintos. Lo acorraló contra la pared, decidido a reclamarlo allí mismo. El desenlace fue tan aterrador e intenso como se podía imaginar. Aunque su cuerpo dolía, Hee-won asistió a su tutoría, pero su mente estaba a kilómetros de distancia de la lección. Solo podía pensar en la paciencia de Kang-woo y en su hambre voraz, pero su alumno odiaba verlo comer, prohibiéndole incluso un simple chocolate. Para colmo, el chico se quejó amargamente, acusándolo de haber perdido el interés y el esfuerzo en sus clases últimamente. A pesar de su pronunciación imperfecta, Hee-won siempre daba su 100%, pero recientemente esa chispa se estaba apagando. El alumno lo notó de inmediato. Incluso antes de comenzar, la lentitud y el cansancio de Hee-won eran evidentes. Asumió que los exámenes parciales lo tenían agobiado y aunque no le había dicho nada a su madre todavía, le lanzó una advertencia. Le exigió más seriedad en la enseñanza. Hee-won, sintiéndose culpable, prometió mejorar justo cuando la clase llegaba a su fin. En el autobús de regreso,
Las palabras del chico resonaban en su mente, pero el lujo de reflexionar no estaba a su alcance. El agotamiento lo golpeó como un mazo, llevándolo al borde del sueño, pero cerrar los ojos era un privilegio prohibido. La fecha límite del proyecto grupal acechaba, y su única esperanza era lograr dormir un poco a las 3 de la mañana. Con clases a las 9, planeaba despertar a las 7, asearse, ir a la universidad y exprimir cada segundo para estudiar, sin olvidar el almuerzo programado con Seo Kang-woo, un tiempo juntos que, sinceramente, le provocaba pavor. De pronto, un grupo de estudiantes captó su atención, charlando animadamente sobre calificaciones y la vida universitaria. Reían sobre sus planes postexámenes y Hee-won sintió una mezcla de curiosidad y una envidia punzante. Al bajar del autobús, las lágrimas brotaron sin previo aviso, aplastado por el peso insoportable de su propia existencia. Al día siguiente, el equipo se reunió, pero Hyuk-jin se excusó por haber faltado antes alegando problemas familiares repentinos. Inventó una historia sobre asuntos urgentes, pero a Hee-won ya no le importaban sus justificaciones baratas. El proyecto era vital, y sin dominar el material, Hyuk-jin haría el ridículo en la presentación. Sin embargo, Hyuk-jin parecía despreocupado y le dio un apretón amistoso en el hombro para calmarlo. Observando desde un lado, la sangre de Seo Kang-woo hervía. Ese tipo tocaba a Hee-won con demasiada confianza. Cuando Hyuk-jin pidió que le enviaran todo listo, Kang-woo intervino tajante, cortando su holgazanería de raíz. Le recordó que la entrega era el lunes, en 3 días, y recalcó el inmenso esfuerzo que Hee-won había puesto en la investigación. Señaló la incomodidad evidente en el rostro de Hee-won, pero Hyuk-jin seguía imperturbable, como si nada pasara. Dijo casualmente que solo necesitaba practicar, pero Kang-woo sugirió revisar y finalizar la presentación todos juntos. Propuso trabajar en su casa para estar sincronizados, una invitación que tomó a Hee-won completamente desprevenido. Un mal presentimiento le recorrió la espina dorsal, pero al final los tres terminaron cruzando el umbral de Seo Kang-woo. Hyuk-jin no podía dejar de alabar el lujo del lugar, pero Kang-woo recibió los halagos con una frialdad absoluta. Solo quería enfocarse en el proyecto, y mientras los otros discutían, Hee-won notó algo que no encajaba. Hyuk-jin había jurado tener problemas familiares, pero curiosamente sí tenía tiempo para ir a la mansión de Kang-woo. Finalmente se pusieron manos a la obra, pero cuando Hyuk-jin pidió ver la presentación, Hee-won quedó atónito. Se la había enviado hace 2 días, tiempo de sobra para revisarla. Entre excusas, Hyuk-jin por fin se dignó a mirarla. Mientras el holgazán se sorprendía por el avance, Hee-won tomó una dona por hambre, pero Kang-woo anunció de inmediato que vigilaría su dieta con lupa. Hyuk-jin se unió a la charla, pasando su brazo alrededor del cuello de Hee-won con una sonrisa, sellando su destino sin saberlo. Comentar sobre su delgadez fue el detonante. Hee-won soltó un chillido de dolor y Seo Kang-woo arqueó una ceja totalmente sorprendido. Hyuk-jin estaba a punto de soltarlo, pero sus ojos de águila detectaron una marca en el cuello de Hee-won y soltó una carcajada, pues jamás esperó que alguien como él tuviera novia. Grave error. Esa fue la gota que derramó el vaso, y la paciencia de Seo Kang-woo se hizo añicos. Se levantó de golpe, tomando una taza de la mesa como arma. Avanzó con furia y sin dudarlo ni un segundo, la estrelló brutalmente contra la cabeza de Hyuk-jin. Todo ocurrió en un parpadeo. La alfombra se empapó de sangre y las manos de Kang-woo goteaban carmesí, pero él solo parecía molesto por el desastre. Sin embargo, su prioridad era Hee-won, quien parecía haber visto un fantasma, temblando de pies a cabeza, horrorizado por la escena. Las palabras se le atoraron en la garganta a Hee-won, incapaz de responder. Mientras tanto, Hyuk-jin seguía vivo, emitiendo ruidos patéticos, lo cual irritaba aún más a Seo Kang-woo. Su preciosa alfombra estaba arruinada. Con frialdad absoluta contactó a su gente de limpieza. Ordenó que vinieran a limpiar el basurero de inmediato. En instantes se llevaron el cuerpo y le prometieron reemplazar la alfombra. Para el día siguiente, sin falta. Mientras el peligro daba órdenes, Hee-won no dejaba de pensar en la lealtad aterradora que esos hombres le tenían. Era una devoción tan ciega que ignoraron por completo la brutalidad que acababa de ocurrir hace solo unos minutos. Por primera vez, un miedo helado recorrió a Hee-won. Si alguna vez se atrevía a desobedecer, podría terminar con el mismo trágico destino. De repente, una mano pesada cayó sobre su hombro, haciéndolo saltar del susto. Seo Kang-woo lo observaba fijamente y la mente de Hee-won se puso en blanco. Ahora que estaban solos,
Toda la predadora atención de Kang-woo estaba sobre él. Le molestaba ver a Hee-won temblar, según él, sin razón alguna, aunque era obvio que estaba aterrorizado. Reuniendo cada gramo de valor, Hee-won preguntó con voz temblorosa por qué había golpeado a Hyuk-jin. Lo primero que cruzó por su mente fue que Seo Kang-woo estaba insatisfecho con el trabajo de ese tipo, o más bien, con su total incompetencia. Esa inocente suposición le causó tanta gracia a Kang-woo que decidió seguirle la corriente. Apretando su agarre en el hombro del chico, confirmó su teoría. Sí, le había enfurecido hasta la médula. Que Hyuk-jin no hubiera hecho absolutamente nada. Aprovechando la vulnerabilidad del momento, Seo Kang-woo se inclinó peligrosamente, con la intención de acercarse y tomar lo que deseaba. Pero sus planes se frustraron al instante. Un teléfono sonó en la mesa, señalando que los negocios requerían su atención y que Hee-won tendría que marcharse, salvado por la campana. Hee-won sintió un alivio inmenso al poder huir, pero no esperaba un regalo de despedida, comida, como un supuesto acto de cariño retorcido. Sin atreverse a rechazarlo, aceptó el recipiente con gratitud fingida, lo cual pareció complacer enormemente al gran jefe. Al día siguiente, los rumores volaban. Decían que Hyuk-jin tuvo un accidente y ahora descansaba en una suite VIP del hospital. Hasta ellos sospechaban que había sido a propósito, pero Hee-won mantuvo la boca cerrada y sellada, escuchando todo desde las sombras. Intentaba borrar a Hyuk-jin de su mente, pero era una misión imposible, cuando todos a su alrededor no paraban de hablar de él. Lo importante eran los exámenes y las tutorías. Al terminar este día y cerrar el último libro, por fin podría descansar. Pero de pronto, su teléfono vibró en el bolsillo como una mala señal y asumió que sería algún padre de sus alumnos. Sin embargo, su estómago cayó al vacío al ver el nombre en la pantalla. Seo Kang-woo. Deseó con toda su alma que fueran los padres del alumno. Saliendo de la biblioteca con pasos pesados, Hee-won finalmente contestó. Por supuesto, Kang-woo ya estaba molesto por la eternidad que tardó en responder, y le ordenó ir al estacionamiento trasero de inmediato. Hee-won no entendía por qué, pero la opción de negarse no existía. Con apenas 2 horas de sueño, temía desmayarse en plena clase y causar aún más problemas en su caótica vida. Pero claro, a Seo Kang-woo eso le importaba un bledo. Finalmente llegó al estacionamiento y divisó 2 vehículos. Entrecerró los ojos hacia las placas, tratando de recordar desesperadamente cuál pertenecía a su dueño. Y justo al pasar por el lado del conductor, una mano fuerte salió de la nada y le atrapó la cara, arrastrándolo violentamente hacia el interior del auto.